¿Me siguen la idea? Esas no son condiciones de errores. Es simplemente que, bueno, yo no voy a repetir quizás toda la estructura común del caso de uso solo para cambiar la forma de pago. Eso lo describo en un flujo alternativo. ¿Vale? Y las postcondiciones, y esto también le cuesta a la gente un poquito, es ¿qué es lo que yo espero del sistema después de que haya terminado de ejecutar el caso de uso? ¿En qué estado espero yo que quede el sistema? Eso es muy útil cuando uno prueba el sistema, porque uno puede agarrar y puede probar el sistema y lee las condiciones y dice que caramba, pero yo corrí este caso de uso, todo salió como decía el flujo normal, pero el sistema no quedó en este estado. ¿Ok? Ejemplo de eso, en el registro del usuario, las postcondiciones son si todo sale bien, y ojo, uno puede establecer postcondiciones por escenario, ya vamos a entrar más en detalle, pero uno puede decir, si el registro se produce satisfactoriamente, el usuario ya está activado y tiene permiso para publicar en el foro o para entrar al foro. ¿Se dan cuenta? Esa es una postcondición. Eso es lo que yo espero que sea el resultado de este concreto, de este caso de uso. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Dime. he visto algunos foros que tienen que requieren que uno tenga una cierta cantidad de posts o que lleve algún cierto tiempo ya registrado en el foro para poder descargar algún archivo adjunto. ¿Eso caería En una precondición. precondición? Totalmente. O sea, imagínate el caso de uso, descargar archivo adjunto. Precondición, el usuario tiene que tener el mínimo de posts exigidos para poder descargar el archivo. O imagínate todo lo contrario. Hay foros que no te permiten publicar URLs o subir archivos si no tienes esa cantidad de posts. Entonces, precondición para subir un archivo, el caso de uso subir archivo, tener la mínima cantidad de posts requeridos. Si no tienes esa mínima cantidad de posts, el caso de uso ni siquiera empieza. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera arranca, ni siquiera lo consideras. ¿Sí? Hacer esto, en mi experiencia, a mí me resulta muy fácil. En mi experiencia, a la gente le cuesta agarrarle el pic. ¿Por qué? Porque, de nuevo, o sea, la diferencia entre un buen caso de uso y un mal caso de uso es muy sutil y depende de muchas cosas. Depende de cómo lo organizan, depende de la claridad con la que lo escriban, depende de... Y además, el otro problema que tenemos es que esto no es un lenguaje de programación. Así que no hay reglas semánticas claras, concretas, bien definidas. En pocas palabras, ustedes no pueden compilar esto y decir, ah, ok, está bien. ¿Se dan cuenta? Se van a encontrar diferencias en la forma en que la gente escribe casos de uso. Quizás yo escriba casos de uso diferente a como ustedes los van a escribir después profesionalmente. Dime. Entonces, el caso de uso sería todo si funciona satisfactoriamente, ¿no? ¿Cómo así? O sea, que todo, por ejemplo, el caso de uso dice de ingreso al sistema, ¿no? Cuando yo describo el caso de uso es cómo sin errores ni nada ingresa al sistema. Sí. Porque otro caso seguro, otro caso de uso sería que no pudo ingresar, un error de ingreso. No. Ingresar al sistema es un solo caso de uso. Si pudo ingresar satisfactoriamente, es el escenario principal, es el flujo normal. Los errores o las alternativas son otros escenarios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recordando lo que significaba escenario. Entonces los errores o las alternativas, etcétera, son flujos alternativos del mismo caso de uso. O sea, jamás vamos a tener en un caso de uso, en un diagrama de casos de uso, en un conjunto de casos de uso, ingresar al sistema satisfactoriamente, el caso de uso 1, y otro caso de uso distinto, ingresar al sistema con error o insatisfactoriamente. Es el mismo caso de uso, son dos escenarios distintos del mismo caso de uso. ¿Te aclara la duda? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en el caso que planteó el compañero de los permisos para poder descargar, el caso de uso sería descargar. El flujo normal es que sí descargue satisfactoriamente y un flujo alternativo sería de que no pudo descargar. No, en ese caso es distinto, porque fíjate que en ese caso hay una precondición. ¿Te das cuenta? No es un flujo alternativo. La precondición es si el tipo no tiene más de tantos posts, de tantas publicaciones, ni siquiera entra al caso de uso. ¿Me sigues? Ni siquiera te muestro el enlace de descargar. El caso de uso nunca arranca. ¿Ya? Ahora, suponte que tú no lo quieres hacer con una precondición.
¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Ahora voy a cambiar las reglas del juego. Suponte que no lo quieres hacer con una precondición. Suponte que lo vamos a hacer con un escenario. Entonces, con un escenario, el flujo feliz o el principal sería que efectivamente puedes descargar. Y una alternativa sería, en algún momento tú dices en el flujo alternativo, bueno, si el tipo no tiene la cantidad de publicaciones adecuadas, se le muestra un mensaje de error diciendo que no puede descargar. Entonces eso cae en lo que te dice que los casos de uso son como personalizados, pues depende de la idea que vayas a plantear. Sí, o sea, puede ser que, ¿cómo es tu nombre? Héctor. Puede ser que Héctor lo plantee con una precondición. Y de hecho, en mi opinión, es más fácil hacerlo con una precondición en ese sentido. ¿Vale? Y eso está correcto. Puede ser que tú lo plantees con un escenario alternativo, porque tú dijiste, no, pero yo quiero describir que le voy a mostrar al usuario un mensaje de error. ¿Te das cuenta? Que la precondición no te deja. Y tú lo hiciste de esa manera y eso está correcto. Yo no puedo decir este está malo o este está bueno. ¿Me sigue? ¿Ok? Sí me entienden la diferencia entre las dos formas de hacerlo. O sea, se dan cuenta que hay muchas formas de hacerlo. Otra cosa importante es que dentro de su organización, o sea, dentro de la compañía, mantengan la uniformidad. Somos personas distintas, somos cabezas distintas, todos pensamos distinto y eso está bien, es deseable, de hecho, pero es muy importante que logremos en la documentación del sistema, o que intentemos en la documentación del sistema, mantener cierto nivel de estandarización y de uniformidad. Es decir, no me gustaría que en una compañía, por ejemplo, en la que está trabajando César y Héctor haga sus casos de uso de esa manera y César los haga de la otra manera. ¿Me sigue? O sea, lo que trato de decir es que cuando ustedes después organicen los casos de uso y los junten, traten de buscar una coherencia. Traten de ver cómo lo está haciendo el otro y si hay diferencias, traten de negociar esas diferencias y de estandarizar. ¿Ok? Eso en el fondo no es importante. Lo importante es el producto. Estamos de acuerdo con eso. Pero si tienen tiempo sobre la marcha para hacer eso, háganlo. La diferencia que tenemos respecto a los semestres pasados es que los casos de uso los vamos a ir haciendo poquito a poco a lo largo de todo el semestre. El semestre pasado los juegos terminaron, no sé, con un promedio de 40 y pico casos de uso y se echaron los 40 y pico casos de uso en 3 semanas. Entonces es algo que requiere un poquito de tiempo y de reflexión, de leer los casos de uso de los otros, de revisarlos, etc. Ese es el juguete de ustedes. Traten de que sea bonito, de que esté bien armado. Profe, nos pregunta si hay precondiciones que tienen que ser tratadas como casos de uso, ¿qué se hace en ese o no se ha presentado? Por ejemplo, que una de las precondiciones para resolver el caso de repente tenga más detalles y tenga que ser tratada como... Es un caso de uso. Pero se saca y se comienza a trabajar aparte. Es un caso de uso. Ya vamos a ver que más adelante que hay formas de estructurar los casos de uso de manera de no tener que repetir muchas cosas. ¿Okay? Pero una precondición sería por lo menos que esté registrado, tendría que ser un caso de uso, registrarse y tal. No, pero es distinto. Porque fíjense en algo. Una precondición es que esté registrado. Eso es una afirmación lógica. ¿Ya? Eso tiene una respuesta, verdadero o falso. Punto. ¿Ya? Yo no estoy hablando del proceso de registro. A mí no me interesa en ese caso el proceso de registro. Simplemente estoy diciendo que esté registrada. ¿Listo? Obviamente, tú tienes que describir el caso de uso registro, pero son cosas independientes. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, que para yo determinar si el tipo puede hacer el post o no, tengo que presentarle al tipo una encuesta y que el tipo rellene la encuesta y que según los resultados yo saco unas cuentas y en función de eso puede o no hacer el post. ¿Esa es una afirmación lógica simple? No, eso es toda una interacción usuario-sistema. Entonces ahí sí hay que describirlo como un caso de uso aparte. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Están muy interesantes las preguntas. Sería como una composición de casos de uso, ¿no? Sí. Pero ya lo vamos a ver, o sea, ya vamos a ver que hay ciertas reglas, ¿ok? ¿Seguimos? De nuevo, ¿no? Y yo creo que está aquí ya. Bueno, un ejemplo. Y ojo, los ejemplos quizás se pueden mejorar un poquito, me disculpen, ¿no? Crear mensaje en el foro. Autor Pedro Pérez, fecha tal. Descripción. Permite crear un nuevo mensaje, hilo, en el foro de discusión. Lo del lenguaje, lo del vocabulario, fíjense, las palabras, mensaje, hilo, foro,
Esos son vocabularios de qué, y es algo que hemos estado comentando en ingeniería de software y en base de datos. De Son cosas de usuario, o sea, es simple, ¿no? y el vocabulario que usa el usuario, que usa el cliente, ¿eso es qué? El vocabulario que usa el abogado, el vocabulario que usa el odontólogo, el vocabulario, Un dominio. el dominio de la aplicación. ¿Se dan cuenta? Esas palabras, esos términos, son términos del dominio de la aplicación. Por eso es que yo les digo la importancia. A lo mejor quizás aquí hay un pelón. Pongámonos de acuerdo. Lo vamos a llamar mensaje, lo vamos a llamar hilo. O nos estamos refiriendo a dos cosas distintas. Un hilo es el que publica el primer mensaje de toda una serie de mensajes. Un mensaje es cuando alguien agarra y publica añade un mensaje a un hilo ya existente. O sea, lo que quiero decirles, cuando uno habla de un hilo, si el concepto de hilo no está claro, no está bien definido y los procesos muy formales inclusive no está en un glosario, estamos en problema. Ojo, recuerden que nosotros estamos utilizando un proceso ágil, ¿ya? Entonces, quizás las cosas varíen un poco, pero es importante en cualquier caso utilizar el vocabulario correcto, muy importante. Actores, el usuario o el moderador están involucrados en este caso de uso. Son dos actores involucrados. Precondiciones, la que les dije que es un mal ejemplo, quizás el usuario debe estar autenticado en el sistema. Si no, es imposible arrancar este caso de uso. ¿Okay? Y luego continúa con flujo normal. Y fíjense que esto es un diálogo usuario-sistema. El actor pulsa sobre el botón para crear un nuevo mensaje. ¿Ya? Ahí quizás el error es decir el usuario, refiriéndome no al concepto general de usuario, sino al actor que especifiqué en el caso de uso anterior. ¿Ok? Entonces el actor, el usuario, pulsa sobre el botón para crear un nuevo mensaje. Mientras menos referencias de interfaz de usuario den, mejor. Pero a veces es inevitable. ¿Ya? El sistema muestra una caja de texto para introducir el título del mensaje y una zona de mayor tamaño para introducir el cuerpo del mensaje. Si tienen un formulario con 500 campos, no me describan los 500 campos en el caso de uso. El sistema muestra el formulario de tal cosa. En principio no lo tienen diseñado. Después, cuando lo diseñan, vea el anexo tal, o vea la imagen tal, o vea lo que sea, ¿no? De nuevo, ojo, estoy siendo muy formal en lo que se está planteando en los casos de uso. Estoy haciendo aquello de diseñar el sistema completamente, o sea, diseñar a profundidad, ¿no? En el método ágil, quizás definamos los casos de uso y digamos, bueno, el formulario, no voy a hacer el dibujo del formulario quizás formal y etcétera, no, vamos a implementar el formulario y después quizás si queremos documentar le tomamos un pantallazo y lo ponemos, ¿no? O sea, no estamos haciendo el diseño de antemano. Entonces eso varía dependiendo del proceso de desarrollo que estén utilizando y del nivel de formalidad. ¿Okay? Eso lo vamos a ir ajustando sobre la marcha. Entonces, bueno, el actor introduce el título del mensaje y el cuerpo del mismo. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. El moderador recibe una notificación de que hay un nuevo mensaje en la cola de moderación, quizás debería decir allí. El moderador acepta y el sistema publica el mensaje si este fue aceptado por el moderador. Allí se podría describir a más detalle, ¿sí? O sea, se podría decir, el moderador recibe una notificación de que hay un nuevo mensaje en la cola de moderación, el moderador accede a la cola de moderación, selecciona el nuevo mensaje pendiente, el sistema le muestra al moderador el nuevo mensaje, el moderador